Señores, saludos. Muchas gracias a los que buscan siempre este contenido. Si usted no se ha suscrito al canal, le pedimos que lo haga, que comparta el contenido, que comente y que nos deje un like si le gusta lo que está viendo. Vamos a referirnos inmediatamente a algunos de los principales temas que han tenido lugar en el país en los últimos días y vamos a hacerlo de la manera más objetiva que podamos. Vamos a comenzar refiriéndonos al caso de la niña Brianna Henao, que como ustedes recuerdan, desapareció de Barrero, al norte del país, la noche del 31 de diciembre del año pasado, es decir, del 2025. O más bien, se dio a conocer su desaparición después de las 5:30 de la tarde de ese día. Si ustedes recuerdan también, se dijo que supuestamente los tíos habían confesado que ellos habían sido culpables tanto de vejarla como de desaparecer su cuerpo. Y supuestamente ellos dijeron también que no recordaban dónde había sido colocado el cuerpo. Si ustedes también tienen memoria sobre ello, van a recordar que en diferentes lugares se buscó el supuesto cuerpo y no apareció. Y de repente la gente comenzó a dudar de esa teoría y comenzó también a tener dudas de esa supuesta confesión. Nunca se explicó por qué, si ellos supuestamente habían cometido el hecho, en tan poco tiempo pudieron desaparecer un cuerpo de tal manera que nunca se pudo encontrar. Nunca se pudo explicar tampoco por qué, si ellos eran dos, supuestamente ninguno de los dos recordaba dónde había sido puesto el cuerpo. De hecho, en algunos videos yo formulé esas mismas preguntas, porque en cualquier mente lógica cabrían esas cuestionantes. Sin embargo, vimos que como no aparecía el cuerpo, como no aparecía tampoco la menor con vida, y como la ciudadanía presionaba, y como las autoridades habían hecho todo tipo de movimiento y no hubo ningún tipo de resultado, entonces se pidió asistencia al FBI. Ellos vinieron al país, buscaron. Ustedes recuerdan que incluso uno de ellos salió porque supuestamente tuvo una caída y hubo que sacarlo en camilla y en ambulancia. Y así como ellos llegaron de repente, desaparecieron y nos dejaron llenos de preguntas. Se le preguntó a la procuradora sobre ello y ella sencillamente dijo que cuando haya respuesta acabada se iba a dar. Y luego últimamente se le volvió a preguntar y volvió a repetir la misma respuesta. Ante esto, entonces, hay varias precisiones importantes que se deben hacer. Primero, el país debe seguir activo buscando y pidiendo respuestas sobre este caso. Y cuando digo activo y esperando respuesta, no quiero decir comenzar a publicar cosas indebidas en redes sociales, ni seguir ni comenzar ahora a decir lo que no se debe, no. Pero nunca debemos detenernos de hablar de este tema, porque si callamos es posible que pase lo que ocurrió con otros casos de niños que habían ya desaparecido antes que Brianna Henao. Así que todo el que pueda hablar de alguna manera debe siempre referirse al tema para que el tema se mantenga fresco y hasta que haya una respuesta. Y dentro de las respuestas que debemos pedir siempre está la de la pregunta: ¿qué ha pasado con la supuesta confesión de los tíos? Si fue verdad que ellos confesaron y no hay cuerpo, ¿qué se ha hecho entonces con ellos que todavía siguen en la casa y aunque están vigilados, no tenemos seguridad de que realmente a ellos se les esté tratando como que realmente hicieron una confesión? Pero si no es verdad que ellos confesaron, entonces es importante preguntarse de dónde salió esa supuesta confesión. Pero ustedes recuerdan que fue de las mismas autoridades que llamaron a la familia y le informaron. Así que es importante preguntarse qué ha pasado en ese sentido. Ahora, es importante que nosotros
estemos a la expectativa, que nosotros estemos activos, que no olvidemos lo que ha pasado. Recuerden el caso de Roldán y Calderón, que se quedó así. Lamentablemente vino el caso del Jet Set. En un primer momento se sacaron a las personas que estaban buscando y se trajeron hacia Santo Domingo para ayudar y luego regresaron allá, pero cuando regresaron ya no era lo mismo. Uno pudo notar que ya no era lo mismo. Ustedes recuerdan que incluso ahora los padres de Roldán y Calderón, cuando estaban los agentes del FBI, fueron allá y supuestamente le dijeron, o no supuestamente porque vimos los videos, que le estuvieron diciendo a ellos que le ayudaran a dar con el paradero de su hijo. Pero no sabemos qué pasó con eso. Ahora ustedes recuerdan también que sobre el caso de Brianna Henao se emitió una alerta amarilla que emite la Interpol cuando se trata de personas que se supone que podrían estar fuera del país y que fueron sacadas de manera forzosa. Eso todavía no ha dado resultado y sabemos que los resultados no van a ser tan rápido. En las redes sociales ustedes han escuchado especulaciones sobre el caso, pero yo no soy amigo de hablar sobre cosas que se oyen por ahí y que no tienen ningún sustento. Ahora, yo voy a terminar este tema recordándoles que todos o la mayoría de los que ven este contenido tienen hijos y saben que si tenemos hijos, así como les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. Aunque no sea con un hijo, tal vez con un nieto, con un sobrino, pero nos puede pasar. Y si ya se perdieron varios y no aparecieron, y ahora se perdió una y así pendejamente desapareció de la faz de la tierra y no hay respuesta y dejamos eso así, va a llegar un momento que eso se va a normalizar de tal manera que ya a nadie le va a hacer cosquillas lo que está sucediendo. Y ahí sí es peligroso. Así que sigamos activos pidiendo respuestas y esperando que se nos dé las verdaderas explicaciones sobre esto. Por otro lado, yo me referí la semana pasada a la pista de atletismo de San Cristóbal. Yo incluso estuve por allá, que fui a mi caminata de algunas tardes e hice algunas tomas. Y aquí las tengo, que ustedes van a estar viéndolas mientras yo estoy hablando ahora. Se construyó aproximadamente en el 2010. Y yo les decía que costó 80 millones de pesos. Tiene una importancia capital. Si usted, por ejemplo, va cualquier tarde, usted va a encontrar una gran cantidad de jóvenes que están ahí corriendo, caminando. Incluso hay una parte de la pista en la que se ha hecho una especie de cancha de fútbol. Y hay también niños, adolescentes, jóvenes que juegan ahí. Pero además personas que van ahí a caminar por asuntos de salud, personas que son diabéticas, que tienen problemas cardiovasculares o de cualquier situación y van a caminar ahí. Si ustedes se fijan en estos videos, se van a dar cuenta que esa pista tiene deterioros que comenzaron con pequeños detallitos, pero si ustedes se fijan van a ver que esos detallitos han ido creciendo y creciendo y creciendo y a un ritmo que es prácticamente acelerado. Las lluvias han contribuido a ello, pero ¿sabe lo que más ha contribuido a ese deterioro? Seguramente la falta de mantenimiento. Entonces yo creo que una obra en la que se invirtió tanto dinero y que es tan relevante para la juventud y que además es tan relevante para la salud de la población, yo creo que no se debe dejar deteriorar. Señores, cuando se invierte en una obra como esa para su mantenimiento, se está invirtiendo en la prevención. Y la inversión en prevención es mucho más fructífera que la que se tiene que invertir para atender las personas cuando los problemas de la circulación llegan porque no hay un espacio en donde ir a caminar. Si usted va a esa pista a caminar un día que cayeron aunque sea 2 gotas de agua, usted va a ver que está por todas partes llena de agua porque se le han hecho hoyos y entonces se queda el agua ahí.
Pero también si usted mira a los alrededores, se va a dar cuenta que la maleza ha crecido ahí de tal manera que ya se ha metido en donde la gente camina y corre. Y eso también le hace daño. Cuando esas raíces se entierran sobre la pista, también le hacen daño al material de que está hecho. Entonces, es importante que a eso se le preste atención. La gente de San Cristóbal, la gente del Ministerio de Deporte, de la Alcaldía de San Cristóbal, la gente de Obras Públicas, quien sea que esté encargado de darle mantenimiento a eso, es importante que lo haga. Y es importante también que la gente aprenda cuando ve una cosa así, que no lo vea como algo natural, porque yo veo que la gente está caminando ahí y a nadie le importa, nadie mira para abajo, nadie ve nada de eso. Y un día cuando vayan y no sirva, entonces se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Claro, algunos de los que me siguen en Facebook, cuando yo subí un videito sobre eso, me comentaron diciendo que el problema que tiene esa pista es también porque la gente no la trata bien, porque los muchachos a veces son llevados ahí, los padres no los supervisan y ellos contribuyen al deterioro. Posiblemente eso sea así y es algo que no debe suceder. Pero ustedes saben que hasta en eso las autoridades tienen que meter su mano, porque si hacen una pista o cualquier obra para el uso de la población y se ve que hay padres que llevan niños y no lo atienden, ellos están deteriorando todo y nadie presta atención para llamar a esos padres a la atención o para invitarlos al orden, díganme ustedes qué creen que va a pasar. Así que ahí hay dos cosas a las que se debe prestar atención. Darle mantenimiento, repararla de nuevo. Y cuando se haga, vigilar a esos padres que no tienen conciencia, que llevan a los muchachos y dejan que ellos jueguen el DH ahí en la pista y dañen todo sin ningún miramiento. Ahí dejo también ese tema. A la tercera cosa que yo me quiero referir es a un mensaje o a un tweet que publicó esta semana Monseñor Castro Marte, obispo de la diócesis de Higüey. Él habla sobre los riesgos por falta de evaluación psicológica en los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Voy a mencionar algunas partes solamente de su publicación que me parecen interesantes y a las que se le debe prestar atención. Primero, él dice, los desafíos en el hogar, las relaciones interpersonales y de pareja no siempre son sanas y edificantes dentro de sus filas. Bueno, me parece ahí que ese señor, ese obispo, habló por 1000 años ahí, porque es verdad, por muchas razones, y eso lo sabemos. Y eso no es que tenemos que ahora decir que vamos a mandarlo a ellos para el infierno, ni nada por el estilo. Sabemos que esas relaciones de pareja con ellos, por experiencia en nuestro país, muchas veces no han sido muy edificantes. Por las razones que fueren, yo no voy a juzgarlo ni nada por el estilo, pero las estadísticas están ahí. ¿Todos son así? No, claro que no, hay muchos que no, pero por las razones que fueren, como les dije, ustedes saben que se ha evidenciado que en nuestro país eso es un problema que ha venido creciendo. Ahora, dice también el prelado, resulta impostergable que los facultativos de la salud mental realicen evaluaciones psicológicas para detectar y diagnosticar posibles indicios conductuales que puedan mapear desórdenes o actitudes disociativas que desencadenen en... Claro que sí, eso es verdad. Es muy importante que no solamente cuando ellos van a entrar a las academias o cuando van a pertenecer a las filas, sino que en el tiempo también se les dé seguimiento y que se pueda prestar atención, porque estamos viendo, señores, que parece que el seguimiento no ha sido muy sistemático. Y estamos viendo, no es un asunto que queremos atacar a nadie, es que estamos viendo lo que está sucediendo. Y frente a lo que estamos viendo, no podemos seguir como si no nos importara. Voy a leer dos partes más de lo que dice el obispo.
Si bien en una parte significativa enfrenta desafíos psicológicos crónicos que requieren atención, otros están bajo la presión social y familiar de su cargo que podrían desencadenar en hechos trágicos y luctuosos como el más reciente que hoy lacera a toda la sociedad dominicana. Claro, se refiere ahí al último caso que hemos tenido, en donde una joven perdió la vida supuestamente de mano de un agente de las Fuerzas Armadas. Que a eso me voy a referir en el próximo caso. Es muy importante esta parte que dice él. Hay algunos que en verdad, dice él, posiblemente tengan situaciones mentales que ya vienen con ellas y que por el filtro no ser muy bueno entraron a las filas y luego no se les dio seguimiento. Pero él menciona algo aquí que por lo general la gente no le presta atención. Él dice que ellos tienen una presión social y familiar que por el cargo que tienen podría tener quizás unos ribetes que no tenemos los que no estamos en las Fuerzas Armadas o en la policía. Y yo quiero que ustedes piensen en algunas realidades de esa gente. Por ejemplo, los bajos salarios. Eso incide fortísimamente en una persona. Por otro lado, una persona que tiene que irse varios días de entre los suyos. Una persona que siempre lo están atacando para que haga las cosas rápidas, que ustedes saben cómo se vive en ese ambiente. Es claro que todas las mentes no están preparadas para eso. Yo no estoy preparado para eso. Pero ¿qué sucede? Que mucha gente sin estar preparada tal vez se mete en eso y al no dársele el seguimiento debido, miren lo que pasa. Pero aunque una persona esté preparada, señores, lo que implica ser parte de esos cuerpos es para que siempre se le esté dando seguimiento. Así que yo valoro también esta parte del tweet del prelado. Y por último, respecto a lo que él dice, él plantea algo que a veces la gente del mundo religioso no le gusta verlo por razones que ahora yo no voy a mencionar, pero es una verdad. ¿Y saben por qué yo sé que a muchos del mundo religioso no le gusta ver eso? Porque a veces cuando yo hablo eso, algunos me comentan en Facebook y lo que me dicen no es muy loable. Ellos me dicen como queriéndome insinuar como que yo estoy metido a la modernidad y que he olvidado el diseño divino y todo eso que ustedes saben que le dicen a uno. Miren lo que él dice. La mujer dominicana está desarrollándose cada día más en todos los ámbitos y su empoderamiento social no puede ser visto como amenaza por sus congéneres masculinos. Ah, pero mire, monseñor, para entender eso se necesita, mire, que a los hombres de este país nos abran la cabeza y nos saquen el cassette y nos vuelvan, en vez de ponernos un cassette de esos viejos, nos pongan una memoria USB de este tiempo. Porque mire, para entender eso hay que tener la mente bien abierta. Y sobre todo, señores, que ustedes saben que los sistemas de educación o el sistema de educación en nuestro país todavía sigue diseñado bajo esa premisa. Además, señores, estamos hablando de gente que están acostumbrados a dar órdenes o a recibir órdenes en tono alto. Y entonces imagínese usted una persona que tiene armas, que ha tenido tal vez situaciones mentales y entonces se juntan con unas mujeres que por la razón que fueren ya se han desarrollado, no están para que la estén mandando, no quieren estar fregando en su casa, no quieren que le estén controlando la vida. Y entonces una cosa que yo no entiendo, si usted sabe que a usted le gusta controlar, hay mujeres en este país que le gusta que la controlen, porque yo siempre he dicho eso, si usted es de lo que le gusta controlar, usted lo que tiene es que con paciencia buscar una de esas mujeres que disfrutan y ven romántico que la controlen. Ah, no, pero no quieren mujeres de esas que no se dejan controlar, pero entonces cuando se juntan con ellas quieren controlarle la vida. Y entonces ahí vienen los problemas, porque ya usted sabe las situaciones que trae eso. Así que yo voy a terminar con esto, esta parte de este comentario que publica el arzobispo de la diócesis de Higüey,
en X. Ustedes pueden buscarlo, que ahí está. Y el último tema al que me voy a referir es a propósito de este caso al que hace alusión el religioso, que es el caso que tuvo lugar este domingo último, en donde Samuel Elías Céspedes, de 43 años, un teniente coronel del ejército, supuestamente detonó su arma contra la joven Licairis Yalibés Valenzuela, de 25 años, ambos oriundos de Azua. Esa joven era estudiante de bioanálisis que ya estaba concluyendo y ya estaba haciendo su pasantía. Hoy se le dictó una prisión preventiva de 3 meses como medida de coerción. En principio, ese agente, según cuenta una hermana de la víctima, cuando la contactó, le dijo que había sido ella misma que había cometido el hecho contra su propia persona. Pero eso nadie se lo creyó, porque la manera en que ella tiene la herida, por donde entra y por donde salió el proyectil, pues se ve que eso no había forma de que ocurriera. Y para mi sorpresa, hoy yo escuché que el abogado de la defensa, incluso él mismo, dijo cuando iba por los pasillos que se trató de un accidente. Un asunto que tampoco nadie se lo va a creer, porque hay antecedentes de situaciones de violencia entre ellos, según dice la misma familia. Ahora, yo voy a decir algo de esto con mucho respeto, que hay que tomar en cuenta y que las mujeres de nuestro país deben aprender, sobre todo las jóvenes. Señores, yo siempre he dicho, la diferencia de edades significa también diferencias de puntos de vista, diferencias de criterio, pero todavía lo más peligroso, diferencia de intereses, señores. Señores, la hermana de esa joven dice que ese hombre llegó a un punto en el que no quería que esa joven ni siquiera se depilara, por miedo a que cuando él no estuviera por ahí, supuestamente él estuviera con otra persona. Y señores, miren, eso es casi ley de vida. Es raro el hombre que ya tiene entrado en edad, después de los 40, que está con joven que tiene menos de 25 años, que no se despierten esos celos, señores, porque es que al hombre de manera natural, usted sabe que la edad influye muchísimo en los asuntos que ya ustedes saben. Y entonces algunas personas que tienen la mente que piensan que lo único que hay es eso, si saben que podría haber una persona más joven que él, que podrían estar ladeando a esa mujer, ustedes saben que no van a estar tranquilos. Entonces yo no entiendo por qué no se acaba de comprender que hay que tener cuidado con eso. Pero además de eso, si tú estás con una persona de esa naturaleza y ya ha habido indicios de violencia y maltrato, ¿por qué normalizar eso? Yo no entiendo por qué normalizan eso. No solamente la víctima, sino la gente que la rodea, que ahora algunos incluso han dicho que ya tenían conocimiento de que había maltrato físico, maltrato verbal, al menos. Entonces, ¿por qué eso como que lo normalizan y ahora es que sale a relucir todo eso? Señores, las cosas hay que tratar de evitarlas lo más que se pueda. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto conmigo. Díganme en los comentarios qué les parece lo que les he dicho. Usted tiene todo el derecho a diferir de mí y yo valoro muchísimo si usted lo hace con respeto. Ojalá que nos podamos ver en la próxima oportunidad. Comente, comparta, deje like y si usted no se ha suscrito, suscríbase. Nos vemos en la próxima.